15 kilómetros separan la capital ciudad de Guatemala de San Miguel Petapa. Es un municipio de 110.000 habitantes y la pobreza e inseguridad se palpan en el ambiente. En esta humilde casa residió Loida Rodríguez con su esposo y sus 3 hijos hasta hace 4 años. Desde el 3 de noviembre de 2006 su vida no ha vuelto a ser la misma. Ese día su hija Angeli, de año y medio, jugaba en el patio de su casa. Una desconocida, aprovechando que la verja estaba abierta, entró y se la llevó. Yo nunca la abandoné, a mí me la robaron de este lugar, desafortunadamente. Entonces yo lo que quiero es que ella regrese a mí. Yo la quiero mucho y he luchado para recuperarla y espero que los padres que la tienen pues me la devuelvan para poder recuperar esos 5 años perdidos que no ha estado conmigo. Loida no es una excepción, sino una víctima más de las redes de crimen organizado que vieron en la adopción internacional un negocio lucrativo. En un año se adoptaron más de 5.000 niños. Muchos de ellos salieron del país con partidas falsas de nacimiento. La persistente presión internacional y la negativa de países de tramitar adopciones con Guatemala generó un debate sin precedentes sobre esta problemática. Se aprobaron 2 importantes leyes. Una semilla en la lucha contra la trata de personas que genera esperanza. Era un negocio tan rentable, que él hizo que la demanda de los niños fuera muy alta y esta demanda no se cubría con los padres que voluntariamente querían dar en adopción a los niños. Entonces por eso se recurría a situaciones extremas como el robo de niños y los controles eran tan débiles pues que se permitía que todas estas situaciones ocurrieran. En Guatemala, tránsito de la droga proveniente de Sudamérica y país de fuertes desigualdades sociales, más de la mitad de la población es menor de 18 años. La corrupción, pobreza y educación son las principales debilidades de un país con uno de los mayores índices de delincuencia del mundo, donde las redes dedicadas al tráfico de niños para la explotación laboral, sexual y adopción internacional han operado con total impunidad. Es el Hospital Roosevelt de Guatemala. Varias trabajadoras fueron investigadas por el robo de recién nacidos. La Policía Nacional Civil detuvo a un guardia del centro por no vigilar presuntamente la entrada de una mujer que sustrajo un bebé. A través del robo de niños en los hospitales, en lugares donde los niños estaban expuestos al peligro, ¿verdad? Entonces robaban niños y de alguna manera pues sacaban documentos para estos niños y para posteriormente sacarlos del país. Alba Michelle España no tuvo tanta suerte. El 14 de junio salió de su casa y se dirigió a una librería cercana para comprar un regalo a su madre. Una mujer la engañó para que subiera a un vehículo. La trasladó a esta casa y aquí, con la ayuda de otras 2 personas, la asesinó. Cientos de vecinos de los pueblos colindantes se unieron y rastrearon la zona para buscar a la niña. 20 horas después, el cuerpo de Alba fue hallado en medio de las zarzas en un estado deplorable. Y es hasta el 15, al mediodía, que aparece mi hija sin sus órganos, abierta de todo esto de acá, sin sus ojos, sin su cabellera. Yo tenía todavía la esperanza de que no fuera mi hija, de que mi hija podía estar escondida, podía estar extraviada o que me iban a pedir un rescate por la nena, pero esta niña que habían encontrado no era mi hija. La crueldad y violencia con la que actuaron las captoras de la niña revolucionó a los habitantes de la zona. El centenar de personas que participaron en la búsqueda se tomaron la justicia por su mano, persiguieron y detuvieron a las supuestas autoras y a una de ellas la quemaron viva en la plaza del pueblo. 4 años después, Rosa colabora con la Fundación Sobrevivientes para prestar apoyo a mujeres y niñas víctimas de la violencia. Y al salir y buscar justicia por lo que le hicieron a mi hija, vienen otras madres
y cuentan también lo que le pasó a sus hijos, que también sus hijos se extraviaron, que también sus hijos se los robaron. Entonces es donde se destapa esto y sale a la luz el nombre de muchas personas que trafican con niños, que van a las aldeas, roban los niños y las madres se quedan calladas. Entonces es donde yo miro que la nena viene con esta misión, el de salvar vidas, el de que ya no más niños con sufrimientos, ya no más niños perdidos, ya no más niños tirados en la basura, ya no más madres sufriendo por estas criaturas. Guillermo residió hasta 2009 en esta humilde chabola junto a su mujer y sus 3 hijos. Kenneth, de 4 años, desapareció el 16 de diciembre. Solo jugaba con sus vecinos, los hijos de 2 mujeres que vivían enfrente. Aquel día, como tantos otros, entró en esa casa para estar con ellos. Nadie lo vio salir. Guillermo preguntó a sus vecinas por el paradero de su hijo, pero no obtuvo respuesta. 7 días más tarde, un testigo delató que el cadáver de Kenneth estaba enterrado en aquella chabola. La rabia, impotencia e indignación por lo ocurrido se volvió insoportable para Guillermo. Tras el asesinato abandonó su casa y desde entonces vive en este local donde tiene su negocio de churrasco. Yo pienso que esta señora quería para vender a mi hijo, pero al verse copada, al verse que no pudo sacarlo, optó por hacer esta maldad, ¿verdad? Conmigo. La conmoción por la crueldad de estos 2 asesinatos y las constantes denuncias por el robo de niños obligó al gobierno actual a acometer importantes avances legislativos. En honor a Alba y Kenneth, en agosto de 2010, el Congreso aprobó una ley que lleva el nombre de ambos. El principal objetivo es ahorrar tiempo y activar de manera inmediata los mecanismos de búsqueda que permiten acelerar el rescate de un menor. La norma también incluye la creación de bancos de ADN para facilitar el reagrupamiento familiar. Yo me recuerdo muy bien que cuando el presidente dijo de que se pusieran de pie o levantaran la mano los que estaban de acuerdo con esta ley, yo le dije a mi hija, levantalos. Hija, hacerles cosquillas, pero levantalos, que esta ley se apruebe. Y así fue. Todos se levantaron y todos aprobaron la ley. El proyecto español DNA Pro Kids ha influido en la redacción de esta ley. Lo dirige el doctor en Ciencias Forenses José Antonio Lorente y lo impulsó la Universidad de Granada en 2007. Su función es asesorar y facilitar recursos para que los países creen bancos de ADN de niños desaparecidos y de familiares que denuncian el robo de un menor. El cotejo de las bases de datos permite el reagrupamiento familiar y previene la trata de seres. Los kits para la recogida y análisis de rastros biológicos facilitados por la Fundación han permitido 4.000 identificaciones y 400 familias han sido reagrupadas. Lo que estamos haciendo es que cada país genere su propia base de datos. No es una base de datos que esté en España, cada país tiene la suya. Lo importante en una segunda fase es que esas bases de datos puedan relacionarse entre sí, puedan comunicarse, de tal manera que si un niño de Guatemala, por ejemplo, aparece en México, inmediatamente pueda ser identificado. DNA Pro Kids trabaja en 16 países y carece de interés lucrativo. Se implantó por primera vez en Guatemala y aquí colabora estrechamente con el Instituto Nacional de Ciencias Forenses, un organismo independiente y auxiliar a los poderes de justicia. Para el INACIF, un mecanismo fundamental que hace que la voz de extranjeros tenga mucho peso en el sistema de justicia y empiece a aceptarse el sistema que se propone de muestreo a niños en proceso de tráfico o ya de trata y de padres en busca de sus hijos de manera independiente. En 2007, Guatemala aprobó una ley de adopción para regular los procesos, controlar los orfanatos y erradicar la venta indiscriminada de menores. Algunas casas de acogida de dudosa legalidad fueron clausuradas, entre ellas Casa Quivira. En su interior rescataron 46 niños y descubrieron que algunas partidas de nacimiento estaban falsificadas. La parte importante fue que le puso alto al negocio. Ahorita ya con la ley se logró que al fin la adopción se esté utilizando con los fines para lo que es, ¿verdad? Es darle un hogar a aquel niño que de verdad lo necesita.
Muchos de esos niños fueron acogidos en este orfanato público. Hay menores de 0 a 18 y están separados por módulos en función de la edad. Otros están repartidos en casas hogares privadas, pero todas están controladas por el Centro Nacional de Adopciones. En la actualidad hay 5.000 niños registrados, solo 200 están en proceso de adopción y el año pasado 8 encontraron una nueva familia. De momento solo trabajamos adopciones nacionales, pero ninguno de los niños que se han dado en adopción por parte del Consejo Nacional de Adopciones se ha ido sin dejar su muestra de ADN. Este año Guatemala ha prohibido la adopción internacional. El objetivo, investigar más de un centenar de expedientes que fueron tramitados en el periodo de transición de la nueva ley. El gobierno se esfuerza en identificar a niños que fueron robados para adopciones ilegales. Bajo autorización judicial, el INACIF se encarga de recoger muestras de ADN a los padres que han sido víctima de un robo. El estricto cumplimiento de la cadena de custodia evita que los resultados sean manipulados. Mildred sí logró recuperar a sus 2 hijas robadas. Vive en un humilde municipio cercano a la capital con su hermana y sus 5 hijos. Todos los días recorre sola varios kilómetros para recoger del colegio a la tercera de sus hijas, María Fernanda, que fue raptada en 2006. Cuando desapareció Mildred estaba embarazada de 7 meses. La misma persona que se llevó a la niña la trasladó a un hospital cercano. La sedaron y mediante cesárea le arrebataron el bebé. Las 2 tenían una familia adoptiva asignada en Estados Unidos. Los futuros padres sospecharon de irregularidades y devolvieron a las menores. En 2008, Mildred al fin pudo conocer el rostro de Ana Cristina. Le aguardo mucho cariño a ella, mucho agradecimiento por la noticia que ella me dio que mis nenas estaban bien y que la otra chiquita estaba junto a la grande, que las 2 andaban unidas. Yo a ella no le aguardo ningún resentimiento. Mildred recuperó a sus hijas pero no la libertad. Sufre amenazas constantes por parte de las personas involucradas en el robo de sus hijas y tiene miedo. Era una red de personas involucradas en estos hechos. Unos se encargaban del robo del niño, otros se encargaban de asegurar a los familiares o de alguna manera presionarlos para que no denunciaran. Y si denunciaban, pues también les seguían las pistas para poder establecer dónde ponían las denuncias. Es esta carpetilla. La situación de Guillermo es similar, pero en recuerdo y honor a su hijo, reúne fuerzas suficientes para divulgar la alerta Alba Kenneth y distribuir en los colegios estas cartulinas. En ellas, los padres pueden recopilar y actualizar datos personales de sus hijos y que en caso de robo o desaparición de un menor, la búsqueda se active de forma inmediata. Cada alerta que se da y se tiene un resultado positivo, que se logra un propósito que es rescatar a los niños con vida, para nosotros es más llevadero el dolor, es satisfactorio, porque decimos nosotros que si esta ley hubiera estado antes y hubiéramos solicitado nosotros esta ley, tal vez hubiéramos encontrado a mi hijo más rápido. Y la satisfacción mía es cuando vienen acá y me dicen gracias por ayudarme. Y yo le digo, y yo le doy gracias a mi hija, porque el mérito no es mío, el mérito es de mi hija. La misión es de mi hija, no es mía. Si se venden niños es porque alguien los compra. Y si alguien los compra es porque se venden. Entonces, muchas veces desde países más desarrollados o más estabilizados, miramos esto como un problema del país de origen cuando esto no es así. El problema hay que saber identificarlo también en los países de destino. Cuando se están dando señales de alarma y señales de riesgo sobre la situación de un país por falta de garantías, las familias no pueden ignorarlo. En Guatemala se ha demostrado que los avances científicos son eficaces para la lucha contra la trata de seres. Ahora hace falta voluntad y transparencia por parte de los países ricos y pobres, para que todos los niños abandonados como Luis puedan ser identificados, madres desesperadas como Amanda puedan encontrar a su hijo y ningún padre adoptivo acoja en el seno de su familia a un niño robado.